Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, continuamos con las reflexiones bíblicas. Ustedes saben que esto no es una clase de teología, no tenemos esa aspiración. Simplemente leemos la Biblia y a medida que surge alguna duda o una curiosidad, buscamos de interpretarla. Y estamos aprendiendo de Dios, estamos aprendiendo quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo se presenta Dios en todo esto. Bueno, estamos viendo muchísimas situaciones mundiales ahora que nos llaman la atención a todos, porque hay gente que está en el lugar de los hechos. Otros estamos fuera de esos lugares de los hechos y hay una serie de disturbios mundiales que hay mucha gente que pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Por la situación económica, por la situación mundial que está sucediendo. No es todo fácil, no, es muy difícil todo. Entonces vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos aprender de ti, podemos aprender por medio de tu santa palabra, la Biblia, todas las cosas. Por eso guíanos por medio de tu Santo Espíritu, te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quizá en esta platea que tenemos, que puede ser poquito o mucho, no lo sabemos, porque siempre el Internet, el estar comunicados, el estar interconectados, en realidad no sabemos quién nos está viendo, qué piensan, qué no piensan. Si quieren me pueden hacer algún comentario, Yo no me enojo por eso. Pueden estar a favor o en contra, no me enojo. Pero lo más importante y lo que yo quiero es que si tú tienes curiosidad en cuanto a Dios, a la Biblia, tenemos la Biblia para aprender. Y si yo, como un humilde servidor del Señor, te puedo dar una mano, te la doy, no tengo inconveniente. Así que vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy en este tiempo es que estamos en guerra. Nosotros sabemos que tenemos una guerra espiritual, pero también vemos el mundo en guerra. ¿Cuándo no estuvo el mundo en guerra? Nunca. Siempre estuvo en guerra, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la guerra sucede acá, allá, siempre hay una guerra. Pero en este momento es una guerra importante, ¿no es cierto? Ahí en el Golfo. Y estamos viendo gente muerta, personas que son inocentes, muertas. Yo tengo personas, amigas, que les agarró este conflicto ahí en algún país del Golfo y están todavía ahí, hoy está todavía ahí, no pueden escapar, no pueden salir y son creyentes en Cristo. Y bueno, ¿qué podemos decir de todo lo que la gente nos viene a preguntar? Bueno, vamos a verlo del punto no político, vamos a verlo del punto bíblico, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Bueno, ahora vamos a ver en qué tiempo estamos viviendo. El Señor Jesucristo nos dejó una información muy importante y la vamos a leer. Podemos ir al libro de Mateo en el capítulo 24, famoso capítulo 24. Dice así: cuando Jesús salió del templo, recordamos que esta había sido la última vez que Jesús había ido al templo. Fue cuando los hebreos rechazaron a Jesús y le dijeron: tú no eres el Mesías. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos qué iba a suceder. Ahora, vamos a ver. Cuando Jesús salió del templo y se iba, luego de ser rechazado por su pueblo,
se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. O sea, el templo en ese momento era un templo grande, maravilloso, riquísimo, estaba en Jerusalén. Y entonces los discípulos dijeron, mira qué templo que tenemos, extraordinario. Y entonces, respondiendo él, Jesús, por supuesto, les dijo, ¿veis todo esto? O sea, atenti, el Señor Jesucristo primero se asegura que los discípulos vean lo que Él está hablando, de lo que Él está hablando. Dice, ¿veis todo esto? Y le mostró un templo maravilloso que existía en ese tiempo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, 70 años después de que Jesús dijo eso, en el año 70 de nuestra era, vinieron los romanos, destruyeron todo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué dijo que no quedará roca o piedra sobre piedra? Porque el templo estaba cubierto de oro, o sea, adentro, con un sistema especial, tenía madera, piedra, madera, y sobre la madera estaba revestido de oro, por un sistema de láminas, ¿no es cierto? Al poner fuego al templo, usted me dice, pero la piedra no se enciende. No, la piedra no se enciende, lo que se enciende es la madera que estaba recubierta, la parte interior del templo, y a la vez la madera estaba recubierta de oro. ¿Qué pasó? Se encendió fuego, todo el templo, y ¿quién tiró abajo las piedras? Bueno, el oro, cuando se empezó a derretir, se fue colando entre las piedras. ¿Y los romanos qué hicieron? Sacaron piedra, piedra sobre piedra, la tiraron para recoger el oro. Entonces, no quedó nada. Exactamente, el templo no existió más. No tienen templo ahora los hebreos. Entonces, ¿qué pasó? Que la profecía de Jesús se cumplió en el año 70. Fue cumplida totalmente. Y sigue. Y estando él sentado, o sea, el Señor Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La pregunta número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Es lo que se pregunta la gente siempre, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál es la señal que habrá de la venida del Señor Jesucristo? Porque ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a volver. Porque se lo había dicho Él, no porque lo inventaron. El Señor Jesucristo le dijo que Él iba a preparar lugar para vosotros, o sea, para nosotros, y luego vendría a buscarnos personalmente. Eso es lo que estamos esperando. Y del fin del siglo, son las preguntas. ¿Cuándo se terminará el mundo? La última acá. ¿Qué señal habrá de la venida de Cristo? ¿Y cuándo serán estas cosas? Y el Señor Jesucristo, en este capítulo, empieza a responder. Son unas preguntas maravillosas, son las que se preguntan todo de otro sentido. El mundo se pregunta, ¿cuándo será el fin del mundo? No, acá está hablando el creador del mundo. No está hablando un científico y millones de años, digamos la energía del espacio, digamos la energía oculta, la energía negra, qué sé yo, todo lo invento que los hombres de ciencia, que yo los respeto, yo respeto porque yo me considero un hombre de ciencia y yo respeto a los hombres de ciencia. Lo que pasa es que están buscando una cosa que ya está a la muestra, ya el Señor la mostró, todavía la ciencia la sigue buscando. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Responde las preguntas de los discípulos. Y vamos a ver cómo la responde. Continuamos acá en el versículo 4 de Mateo 24. Respondió
Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. ¿Qué significa esto? Que habrá engañadores. Mirad que nadie os engañe, porque habrá engañadores. 2000 años, hace 2000 años esto, ¿no? Y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarás. ¿Cuántos falsos Cristo están actualmente están gobernando el mundo? Personas que dijeron que ellos van a salvar al mundo, dijeron que van a salvar su país, dijeron que son, ¿se dan cuenta? Ya el Señor Jesucristo dijo, cuidado, vendrán muchos Cristo, dice. Y dice, en mi nombre, o sea, vendrán en el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y acá viene lo interesante. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Qué estamos escuchando ahora? En todas las informaciones que escuchamos. Guerras y rumores de guerra. De cuando nosotros empezamos a ir a la escuela, ya nos enseñaban, ¿no es cierto?, la guerra del 14, nos enseñaban la Segunda Guerra Mundial. Después aprendimos viéndola, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, las distintas guerras en todo el mundo, ¿cierto? Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. No tenemos que turbar por esto. Yo sé que hay muchas personas, y todos estamos muy, digamos, muy mal, porque vemos que hay gente que son asesinadas, matadas, bombardeadas, que no tienen nada que ver en el tema. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Continuamos, porque se levantará nación contra nación. Ya pasó. No estamos hablando de una simple guerra, una nación contra una nación. Sucedieron un montón de guerras, pero ahora agrega otra cosa el Señor Jesucristo. Reino contra reino. Ya no está hablando de una nación, está hablando de reino. Y un reino es más grande. Y dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. Lo vimos todo eso. La pandemia. ¿Quién no vio la pandemia? Andamos a averiguar a la gente si recuerdan la pandemia. Todos la recuerdan, la recordamos todos. Dice, pestes, hambre, pasamos momentos en el mundo y actualmente hay países que viven en el hambre de la gente. Terremotos, mamma mía, ¿cuántos terremotos hemos visto? Hay un terremoto, el último que fue unos años atrás, allá en el sur de Chile, que cambió el eje de rotación de la Tierra. No fue un terremotito, fue un terremoto importante. Y dice, y todo esto será principios de dolores. Principios de dolores. ¿Qué dice esto? Dice, el Señor Jesucristo nos da señales, pero estas señales nos indican que todavía no es el fin. Por supuesto hay gente que dice, ya estamos cerca del fin del mundo. También decían eso la pobre gente de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, cuando los nazis atacaron Rusia, cuando los nazis atacaron Francia, atacaron todos los países de Europa, para ellos, y todos los judíos que fueron judíos y otras personas, otras etnias que fueron llevadas a las cámaras de gas y fueron muertos, 6 millones de judíos, 6 millones, 45 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Para ellos era el fin del mundo. Pero ahora nosotros, como observadores, tenemos que considerar una cosa importante.
Las señales las estamos viendo. Ninguno puede decir que esto no existe. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Y ellos que dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tenemos que tener cuidado con el engaño. La forma de combatir el engaño, toda la información, la inteligencia artificial ayudará muchísimo a engañar a la gente. ¿Cómo podemos no ser engañados? Tenemos que consultar la Biblia. Tenemos que venir a la Biblia y consultar la Biblia. Pero antes, un paso principal, porque si no, no la vamos a entender la Biblia, tenemos que creer en aquel que creó todas las cosas, en aquel que nos informó todas las cosas, aquel que nos legó la Biblia. ¿Quién es? Es el Señor Jesucristo. Es Dios hecho hombre, es el Mesías, el enviado del Padre, aquel que pagó todos nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que Él fue a la cruz en lugar nuestro. Si yo creo en Él, soy salvado. ¿Salvado de qué? Del juicio de Dios. Si hacemos eso, no seremos engañados. Bueno, estimados amigos, amigas, hermano, hermana en Cristo, que tengas una buena semana, que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.